Bienvenidos a todos, mi nombre es Lucas Doroñuk y los invito a un nuevo segmento de Historia en Hashtag para Página 16. En esta ocasión los quiero hacer pensar acerca de los crímenes de guerra cometidos durante y luego de la Segunda Guerra Mundial. Uno indiscutiblemente piensa en lo sucedido en Alemania bajo el régimen del Tercer Reich y en los campos de concentración durante el Holocausto. Pero los aliados también tuvieron su cuota de atrocidades en el contexto bélico, centrándonos más específicamente en la violación de mujeres y niñas cometidas por los soldados del Ejército Rojo de la Unión Soviética. Para entender mejor esto, vamos a usar una película francesa llamada Les Inocentes y nuestro hashtag del día de hoy es Crímenes de Guerra. La película fue lanzada en el año 2016 y se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. Esta narra la historia de una doctora francesa que, trabajando para la Cruz Roja, busca recuperar y auxiliar a aquellos franceses en las diásporas, sobre todo aquellos que fueron apresados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Durante su estadía en Varsovia, va a encontrarse una encrucijada, ya que una monja va a presentarse ante ella aduciendo que estaba embarazada. En este sentido va a encontrar que no solamente esta monja había sido violada y embarazada, sino casi todo un convento a las afueras de la capital de Polonia. Para entender un poco mejor esta película hay que hacer un poco de historia, ya que se presta mucho a la confusión encontrar franceses y soviéticos en territorio polaco. Durante la conferencia de Yalta se pactó o se sancionó que Polonia iba a quedar bajo influencia soviética, con un gobierno provisional y procomunista exigidos por el líder Joseph Stalin. En el Acuerdo de Potsdam, en 1945, se acordó una nueva delimitación de las fronteras polacas entre Oder-Neisse y la línea Curzon. En este sentido, Polonia se transformaría en una esfera de influencia para el mundo soviético, teniendo fuerte presencia de sus soldados en dicha tierra. Y esto se puede presenciar en varias partes de la película, como las directrices políticas y militares están a cargo del Ejército Rojo de Stalin. Durante el avance de las tropas soviéticas a Berlín, Polonia era una parada obligatoria para el Ejército Rojo. Y en este sentido es que un grupo de monjas en un convento a las afueras de Varsovia va a sufrir esto, dando como dato principal para influenciar a la película que 15 monjas habían sido violadas y posteriormente asesinadas por los soldados soviéticos, y otras 10 habían sido violadas entre 35 y 50 veces, dejándolas embarazadas. Siguiendo esta línea, Miriam Gebhardt, historiadora y periodista alemana, en su libro Cuando llegaron los soldados soviéticos y las violaciones de las mujeres alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, nos dice que la cifra aproximada de mujeres violadas en este sentido fueron aproximadamente 860.000, incluyendo mujeres adultas y niñas. Hay que tener en cuenta que el análisis de ella no solamente se centra en la Segunda Guerra Mundial, sino en lo que fue el contexto de la Guerra Fría y la ocupación comunista en Polonia. También da el dato que no solamente el ejército soviético cometió estas atrocidades, sino que los demás ejércitos aliados como Gran Bretaña y Estados Unidos también tuvieron prácticas similares en territorio europeo. De más está decir que esta es la premisa principal en la cual gira el argumento de la película y que todo va a estar relacionado a esta problemática o a esta atrocidad cometida por el Ejército Rojo. Un personaje principal de esta película a analizar es la doctora francesa, quien en dicho film es presentada como Mathilde Bellieu, pero que su nombre original es Madeleine Pauliac, y ella sí existió, sí tuvo protagonismo y sí fue una doctora con un carácter heroico para Francia en la Segunda Guerra Mundial, a tal punto de que ella se enlistó en la resistencia francesa luchando contra la ocupación nazi de Francia durante los años 1940 y 1944. Hay que tener en cuenta que a sus jóvenes 27 años ella ya había obtenido el título de médica y estaba ejerciendo, pero que sin embargo dejó esto de lado durante el conflicto bélico para poder ayudar a su nación. No es casualidad que el gobierno francés, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de terminada la contienda, le haya otorgado los premios de la Legión de Honor y Le Croix de Guerre. La doctora sí trabajó para la Cruz Roja, ayudando a este convento de monjas a las afueras de Varsovia, como partera y realizando abortos, teniendo en cuenta que éstas padecían una doble tortura. Por un lado, la humillación en sí de la violación, y por el otro, el hecho de que podían ser mal vistas por la sociedad por ser monjas y estar embarazadas. Si bien la película no desarrolla la totalidad de la vida de la doctora, podemos decir que su vida culminó en el año 1946 tras un accidente por demás polémico, ya que hay dos versiones. Una que dice que su auto patinó en el hielo y eso lo llevó a chocar contra un árbol, y otra que pisó una mina sobre la carretera y eso lo llevó a colisionar.
todas estas cuestiones que estuvimos viendo, como el papel de la doctora, las violaciones de las monjas del convento de Varsovia y el rol del ejército soviético en Polonia, se pueden apreciar muy bien en la película con un relato sumamente conmovedor. Como bien dije antes, la película es muy emocionante y no solamente nos permite visualizar lo que es el contexto de la posguerra en Europa, sino también ver las atrocidades de los crímenes de guerra perpetrados por los aliados que generalmente no se hablan en la historia oficial o que no figuran en los manuales de historia. Y en este caso parece primordial estudiar la vida de estas monjas violadas por el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Cualquier duda, inquietud o consulta que tengas, o inclusive si necesitas clases particulares de historia, podés contactarme al email que figura acá o a mis redes sociales.